El otro elemento es precisamente el intervencionismo, pues. Fíjate que a pesar de lo que ha ocurrido en el resto de los países latinoamericanos, por ejemplo el caso de México, que hoy es considerada como el segundo país más violento del mundo, eh, fíjate que la OEA no ha dado atención a lo que está ocurriendo en México, es decir, las desapariciones, las masacres que han ocurrido en especial al norte de México por parte de las bandas armadas, a pesar de que nosotros, en mis funciones como parlamentario, por 15 años tuve la oportunidad de estar en los foros internacionales donde tuve la oportunidad de encontrarme con parlamentarios de México que señalaban que la frontera de México con Estados Unidos está minada, es decir, tiene presencia de miles de tiendas de ventas de armas que es aprovechada por las bandas armadas, por el narcotráfico mexicano, es decir, compran en Estados Unidos todas sus necesidades de armamento y lo traen hacia territorio mexicano. El porcentaje ronda de que el 90% de las armas que llegan a México vienen desde territorio norteamericano, solamente para que tengas esa cifra. En Estados Unidos hay alrededor es decir, 30.000 armerías, de las cuales alrededor de 14.000 están en la frontera con México. Esto te evidencia de que existe un plan, pues, existe un plan en el cual están involucrados todos los gobiernos de la derecha. Se involucraron también en esta gesta diabólica los países que, bueno, ahora asumió la derecha el control, como es el caso de Argentina, Brasil y Paraguay, pues, donde ellos propician precisamente una rápida caída del gobierno de lo que fue del presidente Chávez, ahora de Nicolás Maduro. Esto tiene sin duda objetivos para toda la derecha en Latinoamérica, pero principalmente tiene como objetivo a que los Estados Unidos vuelva a controlar su patio trasero, así como siempre lo han llamado. Es decir, los gobiernos de derecha que hoy están al frente de los gobiernos en Latinoamérica están trabajando, están sirviéndole en bandeja de plata a Estados Unidos y al presidente Trump para que vuelva la dominación norteamericana a territorio latinoamericano. Después de casi 10 años, una década entera de experiencias de liberación nacional, que yo no diría que no dio su fruto, sino que dejó huellas de lo que puede ser un gobierno humanista. Solamente para darte algunos datos, en Venezuela no conocemos de jóvenes que no tengan cupos universitarios, para que tengas una idea. Es decir, aquí los cupos universitarios sobran para los jóvenes. Es más, nosotros tenemos aulas universitarias donde no pasan de 14 estudiantes por la cantidad de aulas que hay, la cantidad de espacios universitarios que tenemos en Venezuela. Antes una aula universitaria no bajaba de 100, 90 estudiantes, 80 estudiantes. Es decir, la cantidad de jóvenes que ocupaban los espacios universitarios era, para comenzar, es muy reducida, porque
más de la mitad de nuestros jóvenes se les hacía difícil conseguir cupos universitarios. Hoy eso es lo que sobra, es decir, incluso el joven que hoy en día, si no le gusta una carrera, va para otra, o sea, parece como un juego, es decir, no me gustó aquí, voy para allá. Hay cierta libertad en la escogencia de las carreras universitarias. Ahora, ¿cuáles son los métodos que se han utilizado? Bueno, los métodos son muy parecidos a lo que se practicaron en Ucrania, en el sentido de que se utilizan sectores en parte ajenos a la mayoría, por ejemplo, a la mayoría de la oposición, eh, podrían ser mercenarios, francotiradores, que le disparan a ambos bandos. Eso, es decir, está muy evidente. Los disparos que se han efectuado, por ejemplo, contra la policía, son disparos certeros, mortales, es decir, en la cabeza directo, para que eso se dé de esa manera, quiere decir que los que están disparando son profesionales, no son ningunos locos, no son, es decir, personas que disparan incluso hasta cierto modo de una distancia importante que le permita, es decir, dar con el objetivo siempre con la finalidad de, es decir, aumentar la pugna, aumentar la confrontación. En la fila de los estudiantes se han utilizado armas de fabricación casera, donde se ha visto algunos heridos por metras, es decir, no balas, sino metras metálicas, metras de vidrio, que se han utilizado precisamente esas armas, como no tienen sistemas de seguridad, son caseras, etcétera. Bueno, se les ha disparado a algunos de estos jóvenes y han herido a sus propios compañeros. Los equipos forenses han determinado que los disparos han sido a quemarropa, es decir, a corta distancia, en un escenario donde la distancia entre los manifestantes y la Guardia Nacional o la policía es de alrededor de 50, a veces a 100 metros de distancia. Por lo tanto, cuando es a quemarropa, quiere decir que dentro de las filas se han hecho esos disparos. Además, las armas de las Fuerzas Armadas en Venezuela no tienen, es decir, balas de forma de metras, es decir, este tipo de balas no existen, son metras que son extraídas de los, es decir, en la mecánica existen los rodamientos que se utilizan en motores, bueno, y esos rodamientos tienen sus metras, pues. Justamente esas metras, es decir, del tamaño, algunos dos veces lo que el tamaño o tres veces el tamaño de un garbanzo. Esto ha generado graves heridas mortales incluso, no solamente del lado de los manifestantes, sino también del lado de la Guardia Nacional y la policía. Es decir, ha habido violencia por parte de estos grupos. Algunos de estos muchachos que han sido detenidos, se nota el uso de drogas, es decir, para que hagan esas cosas, estos muchachos están drogados, están actuando con locura. Ahora, volvemos a los francotiradores y los mercenarios, sin duda alguna que es obra de los Estados Unidos,
de Norteamérica que siembra estos elementos para generar el terror y generar una mayor anarquía en el país, y es lo que le interesa a Estados Unidos. Hablar de una pronta intervención a territorio venezolano, yo por ahora la veo lejos, porque sencillamente Estados Unidos lo que necesita es más caos en Venezuela, destruir más al país, para presentarse como el salvador de Venezuela, pues.